Victoria sufrida del Real Madrid con un juego regular, pero triunfo al fin y al cabo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 91-87 ante Milán, Armeni Milán, en un partido donde no hemos visto un Real Madrid que haya hecho un gran baloncesto, ni fluido. La clave es quedarse con el triunfo, seguir sumando, estar arriba y intentar quedarnos con lo positivo. Hemos jugado 4 partidos consecutivos con doble jornada, sumando el partido que teníamos aplazado de Efes, y todos los partidos muy igualados, perdiendo, ganando, muy equilibrados. Y bueno, 2 victorias de 4 partidos, y con la sensación en este último de que en ningún momento éramos capaces de despegarnos, no teníamos la solidez defensiva, en penetraciones de ellos nos han hecho daño, hemos tenido problemas en el rebote defensivo en el día de hoy para controlar el juego, para poder correr en algunas situaciones del partido. En ataque, mucho tirón individual. Es verdad que tenemos mucho talento, mucha calidad. Dzanan Musa ha hecho su mejor partido en la Euroliga hasta el momento. 38 de valoración, 27 puntos, 13 de 14 en tiros libres. Ha sido vertical, agresivo, incisivo, líder. Ha sido la clave, la llave por la cual en este tipo de partidos pues puedes ganar, ¿no? Teniendo jugadores de este enorme talento. Pero sobre todo a nivel de anotación tenemos que hablar de capacidad de generarse la autocanasta en los jugadores, por una parte, y por otra parte el rebote ofensivo con Eddie, por ejemplo, en la primera parte. Hoy Tavares ha estado en 17 puntos, 8 rebotes, donde además pues ha cogido muchos rebotes ofensivos, ha estado muy activo en situaciones de segunda jugada. Hay que quedarse, por supuesto, con los 12 puntos de Yabusel en el último periodo, la segunda parte, puntos importantes. Pero para mí lo fundamental para que el equipo se reactivara y tuviera algo de ánimo y metiera algo de calor al partido y metiera al Wizzing ahí, es Mario Hezonja, que es verdad que no estaba acertado en los porcentajes, pero al final 12 puntos muy importantes. El juego no pasaba por él, nadie repartía balón con él. En general se ha repartido mal el balón, pero la gente no estaba buscando a Hezonja. Por suerte él ha intentado entrar en partido y ha sido clave para que en ese momento el equipo cogiera un poco de espíritu, cogiera más ganas y más implicación, ¿no? Porque ha habido momentos donde el equipo realmente le veía algo encorsetado, perdido. No hemos pasado bien el balón, no ha habido extra pass, pases fluidos, no ha habido esa selección de tiro buena, y aun con todo y con ello pues hemos podido ganar. Pero esos porcentajes en los tiros de 3, 28%, por debajo del 30%, pues un poco marcan eso, ¿no? Que hemos tenido problemas de nuevo en el tiro exterior ante un equipo que llevaba 6 victorias consecutivas. Este Milan no es el de hace meses atrás, era un equipo que llegaba en racha, con buenas sensaciones, con un Napier que está entrando en juego, que es un buen base para sustituir a Malcolm Delaney, que Pangos parece que va entrando también en juego. O sea, es un equipo que al final, en principio, uno hace entender que va a estar ahí peleando y pujando por los playoffs. Napier 17 puntos, Billy Baron, que es un jugador que me gustaba para el Madrid, 14 puntos, Tonut, que es un muy buen jugador dentro de la Liga Nacional, en Euroliga no está destacando y ha estado muy bien, con 14, y Nicolo Melli demostrando que nos hacía daño, ¿no? Tanto Melli como Brandon Davis también, ese juego de distancias medias, pivots móviles que pueden penetrar a Tavares y Poirier, les podían hacer daño. Y ha habido momentos que esos 2 para 2, ese pick and roll, ese juego al espacio, no lo hemos controlado bien en defensa, lo que ha permitido canastas, entre comillas, o sin entre comillas, muy sencillas para el conjunto de Ettore Messina, ¿no? Pero bueno, quiero intentar ser positivo de un equipo que es verdad que a mí me da sensación en Madrid un tanto anárquico de nuevo, que mediante la explosión de talento de gente como Deck, Hezonja, hoy Dzanan Musa por encima de todo el mundo. Luego el factor Tavares, que evidentemente va a ser fundamental dentro de Euroliga si queremos hacer algo. Algún momento de Sergio Rodríguez, que ha dejado 7 asistencias. El Chacho al final ve el juego como pocos. Otra cuestión es que en defensa, pues ante tíos como Pangos o Napier, pues pueda sufrir en un momento determinado, porque ya sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Pero bueno, chicos, sigo manteniéndome en las dudas de juego coral, juego colectivo. Nos va a dar para seguir sacando triunfos por abrasión, por físico, por calidad, por manos y por intentar meter por momentos ritmo, que es lo que hoy hemos metido: energía, un poquito de activación, factor Hezonja cuando las cosas estaban un poco erráticas, y con eso nos ha dado para ganar al actual 11º de la Euroliga, que es un muy buen equipo, pero
al final yo quiero volver a ver al Real Madrid ante los top, que el Milan ahora mismo no es tan top. Y ahí está ese parcial tan negativo que tenemos en esos duelos directos. Esperemos que con el paso de las semanas vayamos ganando a esos grandes equipos, que el equipo pueda seguir mejorando, que Chus Mateo sea capaz, aunque alguno pueda ser escéptico, de corregir y de mejorar cosas, aunque siga errando en otras, pero que sea capaz de mejorar algunos detalles del equipo. Hoy creo que la rotación ha estado mejor y bueno, creo que al final pues eso es con lo que nos tenemos que quedar de un partido que poquita historia más tiene. Próxima parada, chavales, ante Baskonia. Eso ya es otra historia. Es un equipo que, a diferencia de Milan, se nos da muy mal. 3 partidos que hemos perdido consecutivos jugados contra esta gente, que nos tiene muy tomada la medida, con Marcus Howard y Darius Thompson, posiblemente la mejor pareja de combo wars y bases que hay ahora mismo, siendo Marcus Howard mucho más escolta que base, pero 2 tíos que están muy de moda y que nos hacen mucha pupita, nos hacen mucho daño. Esperemos poderlo corregir este fin de semana y a seguir confirmando estar arriba. Al final en Euroliga quedar segundo o tercero últimamente casi que es mejor que primero, porque el primero en regular season no gana la Euroliga. Así que nada, en fin, veremos qué es lo que pasa. Venga, chicos, dejadme vuestro comentario, intentemos sacar las cosas buenas de ciertas victorias. Hemos ganado muchos partidos así en el deadline, eso también tiene que tener algo de positivo, así que intentemos pensar también en las cosas buenas dentro de que es un equipo que sigue ofreciendo dudas. Venga, chavales, chao, chao.